Lina creció escuchando que las plantas florecían sin necesidad de regarlas porque la lluvia era suficiente. En el verano del 2000, cuando tenía 13, se atrevió a comentar que las flores estaban marchitando, que tal vez una buena idea sería regarlas. Su mamá, indignada, le dijo que el universo era lo suficientemente sabio como para determinar cuándo debía o no llover. Pasó el tiempo, Lina fue creciendo, por supuesto rodeada de personas que la amaban, pero carentes de sentido común. En su casa cuestionar cualquier cosa era un disparate. Creció soñando que todo en la vida era como la fuerza de la gravedad, que nada necesitaba ninguna intervención para cumplir con su propósito. Asesinaba cualquier pensamiento que condujera su mente a creer en la grandeza. Siempre que pensaba en la palabra proceso, un corrientazo recorría su cuerpo, se ocultaba debajo de las cobijas, tapaba su rostro, distraía su mente y suprimía cualquier alerta de curiosidad. Lina envejeció creyendo que los jardines bonitos eran cuestión de suerte. De hecho, comparó la existencia de la gente con la existencia de una flor que moría prematuramente. Pensó que en su propia vida la lluvia nunca fue suficiente. Su cuerpo dejó de funcionar a los 82, pero su alma se marchitó a los 13 cuando creyó que todo era una obra fortuita. Hola, buenas a todas. Este episodio se llama Soñé que soñaba y ese pequeño cuento que escucharon hace un momento lo escribí pensando en esas mujeres que en algún momento me han contado que realmente consideran que sus sueños ya no se pueden cumplir. Me he encontrado con personas que a los 26 me dicen, yo hubiese querido ser psicóloga, yo hubiese querido ser abogada, y yo digo, pero tienes 26, o sea, y así tuvieras 60 años, no sé, pero pues tú tienes 26 porque hablas como si ya fuera imposible convertirte en esa profesional que estás soñando. Obviamente no lo digo tan directo, pero sí pienso como, oye, ¿y por qué pues no piensas en estudiar, buscas la manera? Y me dicen, no, es que definitivamente la vida no, pues no me ha sonreído, no he tenido las mismas oportunidades que mi hermana, que mi hermano, que mi mamá, que mi papá, y pues la verdad prefiero ya quedarme trabajando en lo que estoy trabajando. Eso a mí me pega durísimo, pero cuando hago la siguiente pregunta, que me parece aún más confrontante para las dos personas, para quien está contando y para quien está escuchando, es que casi siempre digo, ok, ¿tú quieres ser abogada? ¿Has leído sobre derecho? ¿Qué referentes tienes? ¿Has averiguado universidades? ¿Has investigado por becas? Y la persona, la mayoría de veces me dice como, en realidad no me interesa, la verdad es que yo ya sé que eso no, pues no lo puedo hacer, no lo puedo lograr. Y ahí es donde yo digo, wow, en realidad, ¿qué tan importante es ese sueño para ti? Porque hablas de eso como si lo anhelaras con todo tu corazón, pero en realidad no haces nada por avanzar hacia la meta. Y sí, es verdad que no todos hemos tenido las mismas oportunidades. Es cierto que hay gente que ha tenido el camino un poco más fácil en el sentido de que han podido estudiar sin problema, han podido de pronto hacer muchas cosas, pues porque su contexto económico y familiar lo han permitido. Pero ahí es donde está nuestro problema, y es que comparamos nuestras metas con las metas de quienes nos rodean. Habitualmente lo que uno ve es que las mujeres que son exitosas de acuerdo a los parámetros que nos ha dado el mundo a través de los medios de comunicación, es que si soy bonita, he estudiado, he recorrido el mundo, mi belleza física obviamente salta a la vista, soy una mujer 10, entonces soy exitosa, y yo creo que no hay ninguna mujer que tenga todas sus áreas resueltas. Creo que todas nosotras luchamos con algo, a pesar de que no sea tan visible para la gente. Y el tema de la comparación es una de las primeras cosas que nosotras tenemos que abandonar para poder caminar en pos de los sueños. Niñas, es muy tenaz ver a mujeres hermosas físicamente como individuos que deciden quedarse sentadas esperando a que la vida misma las sorprenda, a que la vida misma les presente las oportunidades y pues nada que hacer. Eso no funciona. El cuento que escuchamos al inicio justamente
trata de eso y es algo que escribí pensando en esas mujeres que tal vez por su familia o no sé en qué momento empiezan a alimentar ese imaginario de que todo en la vida pues es fácil o de que es casual, es casualidad. No es algo que genere, que requiera, perdón, un esfuerzo, sino que casualmente se presentaron las oportunidades, casualmente yo recorrí el mundo, casualmente soy profesional, casualmente logré alcanzar la salud que yo quería o hacer ejercicio, la meta que yo tenía, y es que nada es casualidad. Bueno, algunas cosas, pero del 100% yo diría que el 10% son casualidad. Normalmente todo en la vida requiere un proceso. La ley de la gravedad aplica para la física, no para nuestra vida. No todo va a llegar simplemente por una ley que determine que, ok, de un momento a otro yo me desperté y mi vida está resuelta. Tenemos que aprender a entender, niñas, que todo requiere un proceso, que tenemos que ser guerreras y valientes, que no está bien y no es chévere que tú vivas tu vida y el tiempo y los años pasan y tú nunca avanzas, por el contrario, retrocedes. Y aquí algo importante que quiero resaltar, que en algún momento lo mencionamos, es la autocompasión. Tienes que aprender a cambiar esa perspectiva que tienes de tu propia vida. El pensar que naciste con mala suerte y que la gente diferente a ti puede tener oportunidades y puede alcanzar metas, ahí es donde estamos pecando. La vida es acción, la vida es movimiento. ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí sentada esperando a que las cosas te caigan del cielo? Y yo sé que esto suena, perdón, a mamá regañona, pero básicamente es lo que siento cuando veo a una mujer que tiene absolutamente todo para empezar a trabajar por sus sueños y que se queda mirando hacia el pasado, mirando hacia atrás. ¿Qué necesitas sacudirte del pasado para empezar a avanzar, para empezar a caminar? Y discúlpenme, niñas, si soy súper intensa diciendo pues en los episodios que este no es un podcast de superación personal, aunque parece en algunas cosas que digo que lo fuera, porque a veces siento que nos hace falta inyectarnos vida en las venas, ¿sí? Hemos hablado de que hay momentos para todo, de que hay momentos de tristeza y de que hay momentos complicados en donde tenemos que dimensionar que somos seres emocionales, pero tampoco podemos quedarnos, niñas, excusándonos en que somos humanas y en que no nos podemos levantar y en que no podemos caminar hacia ese futuro que queremos. Porque la vida va pasando, los años van pasando y yo te hago una pregunta. ¿Tú qué clase de mujer quieres ser cuando tengas 80 años? ¿Quieres voltear a mirar hacia atrás y ver qué clase de vida? ¿Una mujer que se quedó llorando en su pasado todo el tiempo o una mujer que se levantó, se removió las cenizas y logró empezar a caminar en su destino? ¿Sí? Y obviamente que es un tema que requiere trabajo, pero el primer paso es poder reconocer que necesitamos trabajar en ello. Entonces, hay que revisar cuál es el motivo por el que dejas de pensar en que tus sueños se pueden cumplir. O más bien, remóntate a ese momento en donde alguien o algo te hizo pensar que tú no podías cumplir tus sueños, que tú no podías alcanzar esa meta. En el cuento hablamos de que el personaje que yo creé escuchó desde niña que había cosas que no se podían hacer, pero que sí se podían hacer. Es algo súper extraño, pero ¿qué palabras escuchaste de tu mamá, de tu papá, de la gente que querías sobre ti? Tal vez no fueron las palabras más correctas, tal vez no fueron las palabras que tú quisiste escuchar. Necesitas empezar a removerlas de tu corazón. No es tan fácil, yo lo sé, no es fácil, pero necesitas empezar a pensar que si te quedas toda la vida en el estado en el que estás ahorita, no vas a lograr salir de ahí. Entonces, convierte esos malos referentes en ese motor que te impulsa a avanzar. Yo sé que hay personas que son muy crueles, que pueden decir cosas que llegan a herir de una manera increíble la vida. Y, ¿saben? Esas personas que dicen, a mí no me importa lo que los demás digan, a mí no me ha importado nunca lo que los otros han pensado, no es tan cierto. Porque yo creo que nosotros en algún momento hemos guardado esos comentarios muy en el fondo. Entonces puede que alguien haya dicho de ti que tú no podías, que era una pérdida de tiempo. Tal vez alguna de las niñas que me está escuchando quedó embarazada a temprana edad, tuvo su bebé y escuchó voces que decían que debido al nacimiento de tu hijo, ya para ti iba a ser súper difícil avanzar, crecer. Nada nos puede condicionar, nada.
o sea, la existencia de un bebé, que obviamente es una bendición, ¿sí? Que es complejo, sí, es una situación que tal vez uno no está preparado para enfrentar, pero no puedes quedarte toda la vida pensando en que ya, yo no pude más, yo no lo logré. Niégate rotundamente a la mediocridad. Niégate rotundamente a ser definida por otros, porque si tú no te defines, otras personas harán esa labor por ti. Desafía las posibilidades. Hay momentos en nuestra vida en donde no vemos salida, en donde realmente parece que no existiera una forma de hacer las cosas. Y yo sé que cuando uno escucha este tipo de palabras, la sensación que se tiene es, eso lo dices tú porque tú has tenido otras oportunidades. Es que en realidad es muy difícil que me digan que me sacuda el polvo porque es que nadie vivió lo que yo viví. Y eso lo dijimos en otro episodio. Y es que como duele tanto sanar la herida, ponerle sal es demasiado difícil. Mejor que esté ahí abierta, porque es que es más doloroso sanar, pero es más doloroso por un tiempo. A largo plazo es mucho más conveniente que empieces a ponerle salecita a esas heridas que tienes. Por otro lado, sí es necesario volver al pasado en algunos momentos, solamente si es para cerrar ciclos, para sanar, es decir, si hay alguna situación que tú no arreglaste del pasado, no se trata de que le prendas fuego al pasado y sigas tu vida, no. Si yo tengo un lío con alguien, me devuelvo, reviso qué pasó y lo sano. Cierro el ciclo y continúo, ¿sí? De lo contrario, el pasado simplemente es eso, pasado. Es increíble la cifra tan alta de niñas que se dejan abusar de su pareja, que se dejan violentar. Abuso no es solo un golpe físico, abuso es estar con un guache que te coacciona, que te manipula. ¿Hasta cuándo vas a permitir que otras personas definan lo que tú tienes que hacer? ¿Hasta cuándo vas a permitir que la gente que te rodea, incluyendo familia, configure tus decisiones? Me refiero a decisiones buenas. Siempre, ya lo hemos hablado, hay cosas que tenemos que escuchar a la gente que nos ama, pero en este caso estamos hablando de consejos negativos, de perspectivas fatalistas del futuro. Y nadie puede hacer ese cambio por ti, nadie puede decidir por ti, nadie puede definir en este caso, o sea, la gente influencia lo que nosotros hacemos, pero nadie decide qué hacemos. Si tú no tomas acción frente a esa actitud pasiva que tienes con respecto a tu vida, te vas a volver viejita, te vas a envejecer y vas a seguir siendo la misma mujer de hace 20 años. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de este episodio? Dejar de soñar que soñamos y empezar a caminar y a ser gente activa. Hay gente que necesita de los dones que tú tienes. Hay personas que eso que tú sabes hacer, lo necesitan. Y estoy convencida de que ninguna de las mujeres que está escuchando este episodio es un ente, es alguien que no puede ofrecerle nada al mundo. Tú tienes dones y talentos, tienes cosas maravillosas que puedes poner al servicio de otros. Y eso es lo que te va a llenar. La gente exitosa no es la que piensa en sí misma todo el tiempo, sino la que piensa en servirle a los demás, en servir a este mundo que en realidad necesita de fuego y de pasión para poder tener esperanza en la humanidad. Muy Madre Teresa de Calcuta mi comentario, pero es la verdad. Uno se sube a un Transmilenio y a todo el mundo lo ve de mal genio, no solamente por la espichada cuando uno se va a subir y porque el tráfico en Bogotá es súper complicado, sino porque viven vidas sin propósito. ¿Sí? Y es normal, hay momentos de la vida y temporadas en donde vamos a tener que ceder nuestras pasiones. Vamos a tener que trabajar en algo que probablemente no nos gusta del todo, pero es temporal. No es algo que consideramos que es eterno y que es el modo de vida que elegimos para siempre, que es algo en lo que diferimos mucho con la generación anterior. La gente de la generación pasada tiene como objetivo, o tuvo en algún momento como objetivo conseguir un empleo
y durar ahí los años de Matusalén, 20 años, no sé, los años que sea, y pensionarse. Nuestra generación es una generación de aprendizaje, es una generación que quiere impactar con lo que sabe hacer y que quiere aprender y que no se va a quedar toda la vida en un solo sitio esperando a llegar a viejito a pensionarse. Eso ya viene por default en nosotros. Entonces, ¿hasta cuándo? Y vuelve la pregunta, ¿hasta cuándo vas a quedarte ahí? ¿Hasta cuándo vas a seguir teniendo una vida que no disfrutas? Empieza por cambiar tu mente, empieza por cambiar los pensamientos, empieza por cambiar el chip que te tiene atada a pensar que todos los años van a ser iguales. Corre tu propia carrera. Tus amigas tienen un proceso diferente al tuyo. Corre tu propia carrera. Y finalizo este corto episodio con algo que me ha funcionado y sé que a ustedes les va a funcionar. Rodéate de gente que te sume, rodéate de gente con visión, rodéate de amigas que apoyen tus talentos, tu emprendimiento, tus deseos, tus anhelos. Ese tipo de amigas que te dicen que nada es posible, que tú les dices que quieres estudiar y te dicen que es horrible, que la situación económica es malísima, que para qué gastas tiempo, que es que como quedaste embarazada tan joven, ay, que embarrada ya no puedes. Ese tipo de amigas con mucho respeto, si no te ayudan y si al frenarlas no cambian de posición, es mejor decirles adiós, porque uno en la vida necesita gente que confíe en lo que uno sabe hacer, que lo apoye, que lo aprecie, que le sume, que también tenga visión acerca del futuro, que pueda ser un propulsor de sueños además. Ese tipo de personas que todo el tiempo, lo hemos hablado antes también, todo el tiempo se quejan, todo el tiempo ven la vida como un horror, ese tipo de personas no te suman. Y si necesitas alejarte, dale con toda la actitud, porque necesitas empezar a cambiar todo tu entorno, a cambiar tus pensamientos. Y este episodio que hablamos, o hablo en este caso de sueños, lo hago con todo el respeto del mundo, lo hago con todo el amor del mundo, porque yo estoy cansada de ver mujeres que creen que el fracaso es parte de su segundo nombre, que creen que las amigas de ellas son súper pilosas, súper dichosas, y ellas no, que ellas son el patito feo, que ellas son la oveja negra, que las hermanas o la hermana o el hermano sí son motivo de orgullo, pero ellas no. Eh, Abrí el episodio con una historia un poco trágica que a decir verdad fue inspirada en una conversación que escuché en Transmilenio. Yo sé, a ustedes también yo creo que les ha pasado, uno a veces escucha cosas involuntariamente, no es que uno sea chismoso, es que en medio de la apretura hay cosas que uno no puede evitar escuchar. Y, y fue la historia de una mujer que se estaba quejando de que ella no había tenido las mismas oportunidades de su hermana y por eso tenía que trabajar en un tema que no le gustaba. Y sería genial escuchar más conversaciones en donde las mujeres pudieran decir que lograron vencer sus miedos, que lograron salir de esa zona de confort, que empezaron a avanzar, que cambiaron de perspectiva y que hicieron de este mundo, en verdad, muy utópico el asunto, pero hicieron un lugar mejor. Gracias por escuchar este tercer episodio. Me cuentan cómo les pareció, me cuentan, gracias a las niñas que empezaron a seguirme en Twitter, gracias a las niñas que han dejado sus comentarios en YouTube, gracias a las niñas que le muestran el episodio a sus amigas, estoy muy agradecida con ustedes, gracias por toda la retroalimentación que me han hecho, he tenido todos sus comentarios, los tengo para poder mejorar, perdónenme si en el audio queda ruido de perritos. Estoy en un vecindario en donde la mayoría de vecinos tienen perritos y ladran justo en el momento en el que voy a grabar el podcast. Entonces, perdonarán las fallas técnicas. Así que bueno, mil gracias por tomarse estos 20 minutos de su tiempo. Me encantaría leerlas, me encantaría saber qué les pareció y nos escuchamos en un próximo episodio. Queridas humanas.